Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. Hoy es martes 25 de noviembre, vamos de inmediato con el recuento informativo. Faltando 9 días para que finalice el empadronamiento biométrico en el país, el Tribunal Supremo Electoral muestra preocupación por la baja concurrencia de personas que no están acudiendo a los puntos de empadronamiento en los servicios de registro cívico. Según indicó el vocal Marco Ayala, quien reiteró que el 13 de diciembre se creará el centro de empadronamiento y no habrá ninguna ampliación a este plazo, ya que el órgano electoral carece de presupuesto y logística. Hasta el pasado domingo solo acudieron al registro 19.511 personas, algo más del 3% de lo previsto. Y en el Alto, La Paz, los fuertes vientos registrados la tarde del domingo destrozaron muros y techos de al menos 20 viviendas en el distrito 3 de la ciudad de La Paz, según informó Edgar Condori, supervisor del Centro de Operaciones de Emergencia. Hemos tenido un tremendo susto. Pasó un huracán por esta zona y se llevó calaminas, tejas, techos, todo, relató el vecino Osvaldo Quispe, y explicó que algunos de los afectados perdieron sus animales domésticos y hasta ganado bovino porque sus paredes cayeron. Quispe pidió al gobierno municipal que apoye con materiales, cemento, tejas, calaminas y otros más, a los vecinos con menos recursos económicos, puesto que hasta el momento el personal edil solo se dedicó a retirar escombros. Los alimentos subieron de precio en los mercados cruceños. El gerente de la Asociación de Horticultores y Fruticultores, Marco Requinta, atribuyó la tendencia del alza al prejuicio derivado de las sequías, heladas y granizadas que ocasionaron una disminución de la producción, sobre todo en el tomate y la papa. Sin embargo, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Julio Roda, indicó que en el reporte sectorial no se da cuenta de perjuicios de cultivos derivados del clima. La Central Obrera Departamental formalizará un pedido a la alcaldía para defender el bolsillo de la clase trabajadora a través de operativos de control de peso, calidad y precio de los productores de primera necesidad. La Oficialía Mayor de Defensa Ciudadana de la Alcaldía Cruceña ya instituyó a los inspectores para ejercer controles en los mercados y regular estos precios. Continúa la búsqueda de candidatos para las elecciones subnacionales del 2015. El Movimiento al Socialismo quiere enfrentar a la oposición en el Beni y ya se escuchan los nombres de la exmodelo y embajadora del país en Nueva York, Jessica Jordan, que llegará al país para ser candidata en su territorio. Y el militar reiterado y actual candidato, ministro consejero de Bolivia en Estados Unidos, Freddy Bersati, entre otros, como posibles candidatos a la gobernación en el departamento beniano. El diputado opositor Osney Martínez calificó como un matrimonio vergonzoso el pacto político entre el partido de gobierno y las Fuerzas Armadas y recomendó a la oposición unirse en torno a la candidatura de Sandro Giordano, proclamado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. En tanto, el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, y el alcalde de Tarija, Oscar Montes, declinaron a sus aspiraciones como precandidatos a sus gobiernos departamentales. El mercado aéreo creció en Bolivia un 35% en lo que va del año, según informó el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Luis Coimbra. El crecimiento se debería al aumento en el poder adquisitivo de la población que ya puede acceder a los viajes aéreos, explicó Coimbra. Se espera que el incremento del mercado alcance al 40% hasta el fin de este año y se prevé una expansión mayor en los vuelos internacionales. Crece la producción de carne de oveja en el país y, según los criadores, tiene un buen futuro gracias a su sabor y a su textura. El 2014 se alcanzó una elaboración de 12.735 toneladas de carne bovina. La Paz ocupa el primer lugar en la producción, segundo Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, según lo indican los datos de la institución pública descentralizada con su programa de rumiantes menores. 6 razas predominan en Bolivia y los criadores aseguran que el reto es aumentar la producción de carne y seguir mejorando la genética. Así lo explicó el coordinador nacional del programa Rumiantes Menores, Johnny Rojas.
El gobierno destinó un presupuesto de más de 69 millones de bolivianos para el Programa Nacional de Rumiantes Menores. Es momento ahora de conocer el comportamiento de las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una nueva variante colocándose hoy en 8 bolivianos con 53 centavos. Reiteramos, 8 bolivianos con 53 centavos. El yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos. Llega el momento de los deportes. Toda la actualidad está aquí en Bolivia News. Oriente Petrolero y Bolívar siguen siendo los grandes favoritos para ganar el campeonato liguero. La inesperada derrota que sufrió Oriente Petrolero ante su clásico rival Blooming el domingo pasado puso a Bolívar exactamente con las mismas opciones que los albiverdes de ganar el título del Torneo Apertura 2014 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, a falta de 4 fechas para el final. Pero también no se debe descartar del todo a Wilstermann, San José, Stronger y Blooming mañana en La Paz. Bolívar jugará ante su clásico rival Strongers, cuyo resultado será determinante para el futuro de ambos, aunque no solo para ellos, sino para el resto que de seguro estarán pendientes de los resultados que se produzcan en esta fecha. Una victoria de los académicos será como dar un salto enorme hacia la conquista del título, aunque tampoco se puede asegurar del todo porque los rivales que se le presentan pueden complicarle la vida. Después de ello, los celestes tendrán 2 encuentros de local y 2 de visitante, aunque uno ante Universitario de Pando, que es ampliamente favorito dada la pobre campaña del equipo cobijeño. Por su parte, si antes de la derrota en el clásico todos esperaban un caminar tranquilo de los albiverdes hacia la corona, la historia se dio vuelta y ahora son ellos los que esperan un traspié de Bolívar para llegar hasta el final de la misma con opciones intactas. Bolivia ya tiene cupo en la Copa América. Chile, México y Ecuador serán los rivales de Bolivia en la Copa América del Fútbol a realizarse en Chile el año 2015, tras el sorteo realizado ayer en Viña del Mar. El debut del equipo nacional será el 12 de junio ante México y después jugará ante Ecuador el 15 y finalizará su participación con el anfitrión en la primera fase el 19 ante Chile. Para los entrenadores nacionales, todos los rivales son difíciles, ya sea los que nos tocaron a nosotros o los que fueron a otros grupos. Todos son muy fuertes y peor que nosotros estamos atrasados. Ellos, en cambio, están organizados y nosotros ni siquiera hemos designado al entrenador. Pero en el fútbol, no siempre 2 más 2 son 4. Siempre hay sorpresas, dijo por su lado Víctor Hugo Antelo, entrenador de Sport Boys. Antelo agregó que México es una potencia no solo en América, sino una potencia mundial. Chile, por su parte, viene de hacer un gran mundial en Brasil y Ecuador se ha superado, sostuvo. El volante de creación de Oriente Petrolero, Gualberto Mojica, iguala al Valdesari en marcar goles en los clásicos cruceños. El 18 de febrero de 1990, Raúl Horacio Valdesari, vistiendo la camiseta de Blooming, anotó su gol número 17 en un clásico cruceño y tuvieron que pasar 24 años y algo más para que otro jugador alcanzara su marca. Fue Gualberto Mojica de Oriente Petrolero que el domingo pasado también logró esta cifra al anotar 2 goles en la derrota de su equipo 3-2. Valdesari llegó a Blooming a principios de 1978, traído por el entonces presidente Roberto Tito Paz. Anotó su primero en la liga el 15 de enero de 1978 a Guavirá por 2-0 y después se especializó anotando goles en los clásicos. También visitó la camiseta de Oriente Petrolero, igual que Gualberto Mojica. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Ha sido un placer presentar para ustedes las principales informaciones de esta jornada. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.